Perdón, ahí ya. Vamos para esta clase a estudiar los músculos del cuello. Nos había correspondido en la clase anterior hablar de los músculos de la cara y de la cabeza. En el caso del estudio de los músculos del cuello, es importante hablar sobre la disposición de la anatomía de superficie, que es tal vez algo con lo que ustedes se deben familiarizar y que les van a preguntar con frecuencia, sobre todo en las áreas de cirugía y con las que uno tiene que estar familiarizado para realizar ciertos procedimientos, eh, pues por lo menos alguno que me toca a mí con bastante frecuencia es el paso de un acceso venoso central. Ah, entonces, para el estudio de los músculos del cuello los dividimos en tres grupos. Los dividimos en un grupo anterior, en un grupo lateral y en un grupo posterior. Vamos a seguir la descripción en este caso que le hace la anatomía de Pro, que es simple, lógica y bastante fácil de recordar. Entonces, hoy nos ocuparemos de los laterales y de los anteriores. En cuanto a la anatomía de superficie, me gustaría describirles las áreas o regiones relevantes en el cuello. Es un área bastante crítica en su estudio porque hay estructuras vitales que están contenidas en el cuello, por ejemplo, la tráquea, la laringe, dos grandes vasos que son la carótida y la vena yugular, la arteria carótida y la vena yugular, y por aquí pasan el nervio vago y el nervio frénico. Además de que pues está la columna cervical y dentro de ella la médula espinal en su porción cervical. Quiere decir que los traumatismos o patologías o alteraciones que se producen a nivel del cuello pueden tener repercusiones importantes y es relevante, por ende, el estudio eh, detallado o al menos de lo más práctico para que puedan entender qué pasa en ciertas alteraciones frecuentes, sobre todo los traumatismos, o cómo poder realizar ciertos abordajes terapéuticos que se hacen de forma regular en los pacientes. El cuello vemos que está dividido en primera instancia por un gran músculo que es el esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo, como vamos a ver más adelante, es un músculo que presenta dos vientres, un esterno mastoideo y un cleidomastoideo. Entre los dos forma un triángulo que yo lo conozco como el triángulo de Sedilot con S y doble L, Sedillot se escribe. Así lo conozco yo. Acá lo colocan como la fosa supraclavicular menor. Este músculo nos divide al cuello en dos grandes regiones, que es un triángulo anterior y un triángulo posterior. Como lo podemos ver acá. ¿Ven? Aquí tenemos el músculo esternocleidomastoideo y cómo me divide eh, el cuello en dos triángulos, un triángulo anterior y un triángulo posterior. Eso se los van a preguntar con bastante frecuencia en las áreas de cirugía. Fuera de esos triángulos, nosotros encontramos otros, que son estos que me describe el Prometheus aquí. Entonces, en el triángulo mayor del cuello, o anterior, perdón, del cuello, yo encuentro 4 áreas o 5 áreas. Un área que queda justo por debajo del ángulo de la mandíbula, que se llama triángulo submandibular. Otra que queda justo por debajo del mentón y limitada por el cartílago tiroideo, que se llama triángulo submentoniano. Otra que queda entre el borde interno del esternocleidomastoideo y el borde lateral de la laringe y de la tráquea, que se denomina triángulo carotídeo. Y finalmente, uno que queda por debajo de la tráquea, que es un
un espacio profundo que a la mayoría de personas, sobre todo a las jóvenes o a las personas muy delgadas, se les marca que se llama la fosa yugular. Otros le dicen escotadura yugular. Acuérdense que aquí en el manubrio external está la escotadura yugular. Inferiente, como ya dijimos, entre los dos dientes del esternocleido mastoideo está la fosa supraclavicular menor, o que yo la conozco como el triángulo de Sedilón. Lateralmente, la fosa supraclavicular mayor, y lateral de ella, la región cervical lateral y la región cervical posterior. Esto es importante porque, primero, por ejemplo, aquí en el triángulo carotídeo, cuando hay una herida, pues hay que evaluar bien si hubo o no lesión de la arteria carótida. Todo lo que compromete el triángulo, que acá lo describen como homotraqueal, pues puede lesionar especialmente la vía aérea y la tiroides que están contenidas ahí. En cuanto al triángulo submentoniano y submandibular, lo que uno busca generalmente en estas áreas son o adenopatías o crecimientos de las glándulas salivares, que hay. Las tres glándulas submandibulares que están ahí son acá la parótida, acá la submandibular y acá la submentoniana. Entonces, crecimientos anómalos de dichas glándulas o de ganglios se buscan en esta región. Y estos tres de aquí son muy importantes porque son sitios anatómicos de referencia para buscar el acceso a la vena yugular interna. El sitio más, entre comillas, seguro y por donde más frecuentemente se realiza, o la primera elección para realizarlo, es aquí en la fosa supraclavicular menor, o que yo la conozco como el triángulo de Sedilón. Luego, que es el abordaje que le llaman posterior, que es por la fosa supraclavicular mayor, o que se llama la fosa yugular. Estos dos de acá no se buscan tan frecuentemente, uno, porque la distancia entre la yugular interna es más amplia que buscándolo por aquí, por la fosa supraclavicular menor, y dos, porque hay más probabilidad de pinchar el pulmón y generar un neumotórax. Entonces, por eso no es tan frecuente, aunque en determinados casos, cuando uno no lo encuentra por aquí, pues se tiene que ir por acá o se tiene que ir por acá. ¿Listo? Eso es en cuanto a la anatomía de superficie. Vamos ahora sí con los músculos. Aquí el Prometheus nos hace una descripción de los músculos, pero nosotros no vamos a seguir estrictamente esta clasificación. ¿Cómo la vamos a tomar nosotros? No vamos a decir superficiales, lo que vamos a decir primero laterales. ¿Quiénes van a estar dentro de los músculos laterales del cuello? El platisma y el esternocleido mastoideo y los trapecios, porque acá solo ponen un trapecio. ¿Listo? Esos van a ser de los músculos laterales. Los trapecios son 3 y en algunas personas pueden ser 4. Son trapecio, perdón, el trapecio no, los escalenos. El trapecio nosotros lo vamos a tomar como un músculo del dorso y ese lo vamos a ver mañana, que es así, le hablamos una capa superficial, una capa media y una capa profunda. Pero por ahora el trapecio lo vamos a sacar de ahí. Nosotros en los músculos del cuello, como dijimos, los vamos a dividir en anteriores, laterales y posteriores. Vamos a comenzar la descripción con los laterales. En los laterales nosotros vamos a estudiar platisma, esternocleido mastoideo y los escalenos medio, anterior, posterior, y según la descripción de la anatomía del tronco, que es donde vamos a estudiar este tema, puede haber un escaleno mínimo, le llamo. ¿Listo? En cuanto a los músculos anteriores, los dividimos en 3. Unos músculos suprayoideos, unos músculos infrayoideos y unos músculos prevertebrales. Dentro de estos músculos prevertebrales
estudiamos pues lo que son los músculos que se conectan directamente con la, con la porción cervical de la columna vertebral. Lo primero que debemos ver, a mi parecer, es este hueso. No sé por qué no aparece. Señor, no aparece. Este hueso de aquí, que hasta ahora nosotros no lo habíamos visto, que es un hueso muy sencillito, que se llama el hueso hyoides. El hueso hyoides tiene una particularidad y es que no articula con ningún otro hueso. Solamente, y no puedes decirlo solamente, sino que tiene la función de proporcionar un punto de especialmente rayo de los inferiores. Este es el laberinto. Y de esa forma permitir el ascenso, el descenso, especialmente en los movimientos, como lo vamos a ver en esta clase. Entonces, es un hueso que se le describe de una forma de U. Representa un cuerpo, que es esta parte central, dos astas mayores, que son las prolongaciones del cuerpo hacia atrás, y dos astas menores a cada lado, que son pequeñas proyecciones en forma como de cuernos, encima del cuerpo en su lateral. No hay mayor cosa que decir respecto al hueso hyoides. Entonces, ahora sí vámonos con los músculos. Entonces, el primer músculo del que nosotros vamos a hablar es este, que se llama el músculo platisma. El músculo platisma es un músculo bastante delgado, parece que fuera un trapito, una telita, bastante extenso, que se inserta desde la clavícula y asciende hacia la parte de el ángulo y el cuerpo de la mandíbula y tiene parte de inserción en la cara, en la piel, en el tejido celular subcutáneo. Se apoya sobre la fascia. Miren, aquí hay una fascia. Que las fascias las vamos a estudiar mañana, que son las fascias del cuello, y acá la fascia del músculo
pectoral y en el tejido celular subcutáneo de la piel, como ya les había mencionado. Lo inerva el ramo cervical del nervio facial. Lo ideal, como les dije, era que, por ejemplo, en cabeza lo hayamos visto como topográfico y hayamos descrito el nervio facial, su recorrido y sus 5 ramas que presentan, y que es una temporal, una cigomática, una bucal, una mandibular y una cervical. En este caso, está inervada por la rama cervical del nervio facial. Su acción es la de tensar el cuello y deprimir las comisuras labiales en la piel del mentón, que, como les puse el ejemplo la otra vez, es frecuente cuando los hombres nos estamos afeitando y templamos el área del cuello para que quede tensa y la cuchilla pase mejor. Entonces, eso es gracias al músculo platismo. El siguiente músculo que nosotros tenemos es este músculo de aquí, que se llama esternocleidomastoideo. Entonces, ustedes ven que el esternocleidomastoideo, como ya lo habíamos dicho, tiene 2 vientres, ¿sí? Uno que se inserta, dos cabezas, perdón, no 2 vientres, 2 cabezas. Una que se inserta en la porción del manubrio esternal y otra que se inserta en la clavícula. Entonces, en la región del manubrio esternal se inserta obviamente la cabeza esternal y en la porción, como ya lo habíamos visto en miembro superior, en la porción medial y posterior y superior se inserta la cabeza clavicular. Se unen y se dirigen hacia la porción mastoidea, o más bien hacia la apófisis mastoides, por eso es esternocleidomastoideo, y la línea nucal superior. Entonces, acá vemos una vista anterior y una vista lateral, donde nos damos cuenta que las dos cabezas se unen y se insertan en el apófisis mastoides y la línea nucal superior. Está inervado por el nervio accesorio o el 12º par craneal, quien le da la función motora, y la parte propioceptiva sensitiva le dan ramas de los nervios C2 y C3. La función del músculo esternocleidomastoideo es la de lateralizar la cabeza, ¿sí? Y la de la rotación de la cabeza y del cuello. Este es el trapecio, tiene 3 porciones, pero ese lo vamos a estudiar mañana. Vamos a ver los escalenos, que son los siguientes que siguen. Aquí están. Los nombra como 5, 6 y 7. Todavía estamos hablando de los músculos laterales del cuello. Nosotros vamos a seguir esa descripción hoy. Ojo. Entonces, en los músculos laterales del cuello nosotros encontramos a estos 3 músculos. Ya les dije que a veces 4 según la descripción del PRO, pero ese mínimo solamente lo vamos a dar como un dato adicional. Tenemos el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Se llaman escalenos porque parecen que fueran escalones. ¿Listo? El escaleno anterior se inserta desde C3 hasta C6. Sus cabezas, 1, 2, 3 y 4. C3, C4, C5 y C6. Y toma punto fijo aquí en el tubérculo del escaleno anterior, que ustedes también hoy precisamente tenían examen de eso y lo debieron haber estudiado. En la primera costilla, en el tubérculo, que es el tubérculo del escaleno anterior, que divide 2 surcos, uno medial y uno lateral. El medial que corresponde a la vena subclavia y el lateral que corresponde a la arteria subclavia. Luego está el músculo escaleno medio, que se inserta desde C3 hasta C7. ¿Listo?
y se inserta en el tubérculo del escaleno medio de la costilla, que es lateral al surco de la arteria subclavia. Aquí hay algo importante, y es que entre estos dos músculos se forma un triángulo, que se le denomina el triángulo interescalénico o el triángulo de los escalenos. Puede producir, o más bien aquí se puede producir algo relevante. Resulta que por este triángulo pasan dos estructuras de suma importancia. Pasan la arteria subclavia y troncos del plexo braquial. Ustedes en el próximo semestre van a ver neuroanatomía y ahí en sistema nervioso periférico les van a dar el plexo braquial, entonces espero que se acuerden que pasa por aquí, que troncos del plexo braquial pasan por aquí. Si hay por alguna razón este espacio se estrecha porque los músculos se inflaman, porque hay un traumatismo, porque hay un crecimiento anómalo, una tumoración, ¿sí? Una neoplasia, algo hace que este espacio se reduzca. Puede comprimir la arteria y o los troncos del plexo braquial y producir algo que se llama el síndrome del escaleno anterior. El síndrome del escaleno anterior entonces va a tener unas características clínicas que se dan por la deficiencia del flujo arterial hacia la extremidad del lado afectado y por la alteración nerviosa pues al comprimir dichas raíces. Los síntomas vasculares se caracterizan por ausencia de pulso, que puede ser ausencia de pulso radial, un término que se llama cianosis, que es cuando los dedos se colocan de coloración azul, eso sería pues por la falta de sangre que no llega hacia las extremidades, y las que más sufren pues son las más distales, por eso se nota más en los dedos. Puede haber atrofia de los músculos interóseos de la mano, que es la característica neurológica, y como síntomas los cardinales pueden ser frialdad, debilidad y parestesias. Finalmente tenemos el músculo escaleno posterior. El músculo escaleno posterior va de C4 a C6. ¿Listo? Entonces, escaleno anterior de C3 a C6. Escaleno medio de C3 a C7. Y escaleno posterior de C4 a C6. Y ya no se inserta en la primera costilla, sino que como ustedes lo saben, él se va a insertar en la segunda costilla. ¿Quiénes inervan a estos músculos? Pues son ramas de los plexos. En este 4, en este caso serían, pues, si este va de C3 a C6, inervarán ramas de C4 a C6. A este de C3 a C8, y sí, en nervios hay un C8, a pesar de que son 7 vértebras cervicales. Y en el caso del escaleno posterior, de C7 a C8. ¿Cuál es la función? La función del músculo escaleno anterior es la flexión de la cabeza, tanto en dirección anterior como en dirección lateral, es decir, inclina la barbilla y tira la cabeza o el cuello hacia un lado, ¿sí? Si él se contrae, por supuesto, si se contraen de forma bilateral, o sea, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, tira la barbilla hacia adentro, o sea, flexiona la cabeza. Si se contrae de un solo lado, la lateraliza. En el escaleno medio solamente hablamos de la inclinación lateral del cuello, y estos dos también pueden participar en la elevación de la primera costilla, cosa que no es normal, sino en algo que se llama, es un signo de insuficiencia respiratoria, que se llama uso de la musculatura accesoria. Si no, algún día vamos a ver tórax o parte respiratorio, bueno, vamos a ver que la parte, o van a verlo en fisiología o en alguna parte, que la mecánica ventilatoria, porque realmente la respiración es celular, lo que nosotros hacemos y a lo que llamamos respirar, médicamente se llama ventilar. ¿Sí? La mecánica ventilatoria es principalmente ejercida
por el músculo diafragma. Pero hay momentos en los que las demandas de oxígeno o la suplencia de oxígeno es insuficiente, a eso se le llama insuficiencia respiratoria. Entonces el cuerpo, en aras de compensar esa deficiencia o esa incapacidad de suplir la demanda de oxígeno, utiliza músculos aparte del diafragma, que son los músculos intercostales, eso los vamos a ver cuando veamos músculos del tórax, el esternocleidomastoideo y los músculos escalenos. Entonces, la persona parece que estuviera contrayendo la cara y la arruga y uno nota que el cuello con cada respiración se contrae, se marca, lo mismo los espacios de las costillas se marcan porque los músculos intercostales se están contrayendo y a eso se le llama insuficiencia respiratoria. Entonces, no es normal que participen en la respiración, sino que solamente participan cuando hay insuficiencia y en ese caso lo que hacen es elevar la primera costilla. ¿Por qué? Porque lo que está intentando el músculo, aparte, o los músculos, aparte de que el diafragma funcione y que no se vaya a cansar, y que lo malo es que tarde o temprano se termina cansando, entonces el cuerpo activa estos músculos para que favorezcan la expansibilidad torácica, pero vuelvo y insisto, porque esto es importante, eso es cuando ya se agotaron otros mecanismos y es un signo directo de falla respiratoria. Ahora que está de moda lo del COVID, que produce falla respiratoria, pues eso es indicación, cuando uno mira a un paciente así, eso es indicación absoluta de intubación orotraqueal. ¿Listo? Entonces, esa es la cuota de aporte clínico vamos a dar en esta parte. Aquí nos quedarían, no faltando, sino que describimos otros músculos que se llaman los músculos interespinosos o intertransversos. Perdón, no interespinosos. Interespinosos son otros y los vemos mañana en el 2. Intertransversos. En el anterior examen que les hice de columnas cervicales decía que las articulaciones eh, intertransversarias están relacionadas o reforzadas por el ligamento intertransversario, excepto, decía yo, en la porción cervical donde no son ligamentos, sino músculos. Esos músculos deben estar por aquí. No nos los están colocando. Ya nos colocan venas y arterias. Bueno, aquí entre los procesos transversos se oponen unos músculos que se llaman músculos intertransversos o intertransversales, que no tienen mayor relevancia porque no tienen funcionalidad motora, entonces simplemente vamos a nombrarlos y a decir que están ahí. Y nos quedarían faltando el músculo recto lateral de la cabeza. Miren que acá nos están dibujando dos músculos. ¿Sí? Acá hay un recto lateral de la cabeza y un recto anterior de la cabeza. Este recto anterior de la cabeza lo vamos a ver nosotros en esta clase, pero dentro de los músculos anteriores en su porción prevertebral. Pues se llaman prevertebral, como yo les he dicho, porque están justo antes de la columna vertebral. Este recto lateral de la cabeza viene a ser la versión intertransversaria de la articulación atlanto-occipital. ¿Sí? Aquí está el atlas y aquí está el hueso occipital. Entonces, se va a insertar aquí en la apófisis transversa del atlas y en la apófisis yugular del hueso occipital. Lo que los músculos intertransversarios lo harían aquí, entre los procesos transversos de las vértebras correspondientes. Y la función que tiene este músculo es obviamente la de inclinar la cabeza hacia un lado y brindarle estabilidad en los movimientos de rotación y lateralización. Nuevamente, acá vemos, esto lo vamos a ver después, estos que son los escalenos, escaleno anterior,
escaleno medio, y acá el escaleno posterior, y nos están mostrando el espacio interescalénico. Y ya les dije, aquí viene el escaleno anterior y se inserta en el tubérculo del escaleno anterior de la primera costilla. Delante, o anterior y medial, estará el surco de la vena subclavia. Y acá en el espacio interescalénico, el surco de la arteria, acá el surco de la vena subclavia, y acá en el espacio interescalénico, el surco de la arteria subclavia, y obviamente, como ya dijimos, pasarán la arteria subclavia y troncos del plexo braquial. Ya mencionamos el famoso síndrome del músculo escaleno anterior. Con eso hemos dicho los músculos laterales de la cabeza. Vamos ahora nosotros a hablar de los músculos anteriores. Los músculos anteriores del cuello, nosotros los dividimos en un plano superficial que se componen por los músculos suprayoideos e infrayoideos, y un plano profundo que están compuestos por los músculos prevertebrales. No sé si acá nos los están nombrando. Bien. Bueno, acá nos ponen las imágenes de los músculos suprayoideos y de los músculos, infrayoideos y suprayoideos, que son la porción, por decirlo así, superficial de los músculos anteriores de la cabeza. ¿Quiénes están entonces dentro de los músculos suprayoideos? Tenemos 4 músculos, que son el músculo digástrico, ¿recuerdan? Acá en la mandíbula decíamos que está la fosita digástrica, donde se inserta el vientre anterior del músculo digástrico. Entonces viene acá el vientre anterior del músculo digástrico, pasa un tendón que se llama tendón intermedio. El tendón intermedio se inserta aquí en el asta menor, ¿sí? Se cubre por un ligamento, que se llama el ligamento de la polea del digástrico, pasa hacia el tendón del vientre posterior, y el vientre posterior se inserta acá en el hueso temporal. ¿Se acuerdan cuando mirábamos cráneos? Decíamos aquí en la apófisis mastoides, en su vista inferior, hay una fisura que se llama fisura mastoidea, o que también le llaman ranura o fisura digástrica o surco digástrico, porque se inserta el vientre posterior del músculo digástrico. Entonces, aquí tenemos el músculo digástrico. El otro músculo que tenemos nosotros es este, que se llama estilo, porque se inserta en la apófisis estiloides, y oideo. El estilo ioideo va de la apófisis estiloides al asta menor del hueso ioides. Luego tenemos otro músculo que está profundo, cubierto por el músculo digástrico, que se llama miloioideo. Entonces, miren, aquí se los dibujan con el 3, porque, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos nosotros de mandíbula, decíamos aquí en la mandíbula, en su porción o en su vista interna, tenemos una línea que se llama línea miloioidea, donde se inserta el músculo miloioideo. Entonces, este va de la línea miloioidea al cuerpo del hueso ioides. ¿Listo? Y finalmente tenemos el genioioideo, acá, que es este que le dibujan como 4, que se inserta en las apófisis geni inferiores. Y si se acuerdan, en las apófisis geni, decíamos nosotros son 2, una superior y una inferior. En la superior se inserta el músculo geniogloso. ¿Por qué no hablamos del músculo geniogloso como un músculo suprayoideo? Porque es un músculo de la lengua, y eso lo vamos a ver cuando nos toque ver digestivo y miremos los músculos de la lengua. Entonces, no hace parte de los músculos del piso de la boca. En este caso, sí sería el genio de apófisis geni inferiores, ioideo,
que va hacia el cuerpo del hueso hyoides. Ahora, todos estos músculos comparten la misma función. ¿De qué función se trata? Elevar y estabilizar hyoides. Todos los suprayoideos elevan, ¿sí? Toman punto fijo en sus inserciones superiores y elevan el hueso hyoides durante el proceso de la deglución. El único que tiene una opción extra a esa es el músculo digástrico, que tiene la función también de la apertura mandibular. ¿En qué sentido? Que desciende la mandíbula, ¿sí? Al tener esta forma de polea, le permite tomar punto fijo aquí, contraer su vientre que se inserta en la fosita digástrica de la mandíbula. ¿Se acuerdan que había unas fositas digástricas? Y en ese sentido, pues ese tipo de palancas, miren que tiene, está ejerciendo el punto de resistencia está aquí, la fuerza está ejercida desde acá y el peso está pues en esta dirección, desciende la mandíbula. Vamos a verlos. ¿Quiénes son esos músculos? El sobota son bonitos, de hecho, pero no es tan buena la imagen. Vamos a ver acá. Bueno, aquí tenemos el esternocleido mastoideo. Miren aquí, tenemos el vientre anterior del digástrico, el tendón de la polea del digástrico, la polea que forma, ¿sí? El tendón del vientre posterior y el vientre posterior del digástrico. Se los voy a marcar. Vientre anterior del digástrico, vientre posterior del digástrico. Este que dijimos es profundo al músculo digástrico, a su vientre anterior, es el miloioideo. Aquí está. ¿Ven? Miloioideo. Parece como un abanico, ¿sí? Es transverso y ocupa o forma parte del piso de la boca. Aquí tenemos nosotros el estiloioideo. Miren, delante del vientre posterior del músculo digástrico, obviamente en relación a la apófisis estiloides y dirigiéndose hacia el hueso hyoides. Cuando hacíamos esta práctica en el cadáver, lo que nosotros hacíamos para diferenciar el estiloioideo del digástrico era obviamente intentar coger la polea, ¿sí? Desde la parte del músculo anterior y tensar el músculo con las pinzas y ver cómo se contraía este vientre. Entonces ahí uno se daba cuenta ¿cuál era el estiloioideo? Pues que era el que no se movía, porque a veces uno miraba ahí dos tiras, dos tendones y no sabía cuál era cuál. El único que nos faltaría ver aquí sería el genioioideo, que está pues acá en las apófisis geni inferiores y está profundo al miloioideo y no es tan sencillo de ver. Esta es una vista inferior, es bonito verlo así, entonces miren, lo vientre anterior del digástrico, insertándose acá en la fosita digástrica, formando la polea del digástrico, este ligamento, ¿sí? Que se forma aquí, miren, que acá le llaman intermedio, yo lo conozco como ligamento de la polea, y el vientre posterior del digástrico. Delante ya elegimos el estiloioideo y profundo al digástrico, este que miren que parece un abanico abierto, es bastante ancho y tiene esa forma de esas fibras tal cual como lo demuestran en los atlas, este sí era muy fácil de distinguir, que era el músculo miloioideo. Para nosotros ver el músculo genioioideo, generalmente lo que hacíamos era un corte sagital de la cabeza, ¿sí? Y mirábamos los músculos en ese corte. Voy a ver si aquí presentan un corte sagital de la cabeza. Aquí. Era un corte algo así. Entonces, este de aquí, mírenlo, es el músculo genioideo. Y hay cortes así en el anfiteatro,
Entonces nosotros acá mirábamos muy claritos que se formaban, estaba la lengua y justo debajo de la lengua el músculo genio-ioideo. Aquí pues lo que nos describe esa tela es que viene una fascia, como les digo, la fascia yo se las voy a hablar más adelante y acá ya vendría después de esa fascia, que se la miraba también la fascia, el músculo miloioideo y debajo el digástrico. Era una práctica interesante de hacer porque sí se miraban las cosas y mirábamos la relación también con los vasos. Bueno. Bien. Vamos ahora con los otros músculos, que son los infrayoideos. Los infrayoideos los podemos dividir también en dos, una parte superficial y una parte profunda. La parte superficial está formada por estos dos músculos, que es el homoioideo. ¿Se acuerdan cuando mirábamos escápula? Decíamos que en el borde superior de la escápula se inserta el músculo homoioideo, y acá en el ángulo el elevador de la escápula. Sí, entonces el músculo homoioideo, ya saben, borde superior de la escápula y cuerpo de el hueso ioide. Y otro músculo que es el esternoioideo. Entonces el esternoioideo, creo que sí me olvidé mencionárselos en la clase de esternón, se inserta en la parte posterior del manubrio esternal, detrás de, al lado de la escotadura yugular y pues en la parte posterior, como ya lo habíamos dicho, posterior y superior. Y termina insertándose en la parte anterior del cuerpo del hueso ioides. Y en la parte profunda tenemos estos otros dos músculos que se llaman esternotiroideo, porque va del esternón al cartílago tiroides, y tiroioideo, porque va del cartílago tiroides al hueso ioides. Y en el anfiteatro era bonito, pues porque se miraban así las cápulas, las capas de los músculos. Ahora, con el homoioideo hay una relación anatómica bonita. Vámonos a este de acá. Vamos a abrir una cara lateral. Muy bien, acá tenemos la cara lateral. Entonces, el primer músculo que yo esperaría lo primero que esperaría encontrar al quitar la piel sería la fascia. ¿Sí? O bueno, el tejido celular subcutáneo. Luego, una fascia común y encima de esa fascia aquí este músculo que es el músculo platisma. Ya lo ven ustedes, músculo platisma. Que ya dijimos, está inervado por el ramo cervical del nervio facial. ¿Listo? Entonces, aquí, sí, aquí está, nervio cervical transverso, le dice. Este es el que inerva al platisma. Después saldría el platisma, juntaría yo la fascia, la vena yugular externa, aquí el esternocleidomastoideo, que me quiten esas venas, perfecto. Me quitaron las venas, queda el tendón del esternocleidomastoideo. O más bien el músculo esternocleidomastoideo. Quito el esternocleidomastoideo, me queda la fascia profunda del cuello, que esa, bueno, la fascia profunda no, de hecho, las vamos a ver mañana. Y ya miran ustedes aquí una estructura que es la vena yugular interna, y aquí este músculo, que es el músculo homoioideo. Ahora, el músculo homoioideo tiene una característica. Es un músculo de dos vientres, es decir, es un músculo digástrico. Tiene un primer vientre que se inserta acá, mírenlo, acá en lo que nos están dibujando, es el borde superior de la escápula, o del omóplato, por eso se llama homoioideo. Va hasta una parte media, forma un tendón y sale otro que es el vientre superior, este es el vientre inferior y este es el vientre superior del homoioideo. Y justo detrás del homoioideo, justo detrás, está la vena yugular interna.
Eso es relevante cuando todos los de los procedimientos que tiene que ver cuando se quiere diseccionar o se quiere acceder a la vena yugular interna. Y este músculo que nosotros tendríamos al lado sería el esternoioideo. ¿Lo ven? Y forman como una V. Y en ese espacio está el bulbo de la vena yugular interna. ¿Listo? Vámonos ahora a la imagen anterior. Entonces, en la imagen anterior, lo mismo, hago la disección, está el platisma, las fascias, sale el platisma, quedan las fascias, esternocleidomastoideo, yugular externa. Y por aquí, entre estos dos cabezas, en este triángulo que forman, y yo les digo, yo le llamo de Sedilot, uno busca el acceso a la vena yugular interna. Entonces, yo quito el esternocleidomastoideo y me quedan estos músculos. El homoyoideo, mírenlo aquí, vientre inferior, el tendón y el vientre superior, tendón intermedio del músculo homoyoideo. Y miren acá, como yo les digo, justo debajo, la vena yugular interna. Y este que tenemos acá sería el esternoioideo. Esternoioideo. Esa es la capa superficial de los músculos anteriores del cuello. Pasaríamos a la profunda, que se eliminan estos dos músculos que ya mencionamos, acá el homoyoideo y acá el esternoioideo, y me quedan esternotiroideo, mírenlo, porque van del esternón solamente al cartílago tiroides, y el tiroioideo, que aquí, la verdad, creo que no me lo muestran, creo que esta es arteria, la arteria carótida externa. Acá sí, ahí está. Tiroioideo, esternotiroideo, tiroioideo o tiroioideo. ¿Listo? Muy bien. ¿Estos qué función tienen? Si la de los otros era ascender la mandíbula, miren acá en el atlas también para que lo vuelvan a ver, homoyoideo y esternoioideo. Y de hecho en el atlas hay un cadáver que está así, de un lado el homo con el esterno y del otro lado disecado. Un pedazo del esternoioideo para que no se confundan, de hecho. Y que al levantarlo está el esternotiroideo y encima del esternotiroideo el tiroioideo. En un cadáver, hay un cadáver en la universidad que está así,